Últimos minutos de programa que vamos a dedicar a seguir hablando del sector de la vivienda. Nos va a acompañar en los próximos minutos Pedro Bretón, CEO de SEAG, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, como siempre. La crisis de la vivienda continúa, es uno de los grandes problemas que hay en este país. El Gobierno prometía 184.000 viviendas. ¿Hasta qué punto consideráis en SEAG que la construcción de inmuebles podría ser una solución para resolver el problema del alquiler? Bueno, pues solamente tenemos que mirar 2 meses atrás, cuando el director de Vivienda y Suelo, el señor Javier Martín, confirmó que en España se necesitaba 1 millón de viviendas para poder hacer frente a la demanda, ¿no?, en nuestro país. Esta cifra va aumentando cada año. Esta cifra aumenta en 100.000 viviendas anualmente. Por lo tanto, construir 184.000 viviendas no es ninguna solución. Pensemos que una vivienda va a tardar, mínimo vamos a tardar 2 años en entregar esas viviendas. Por lo tanto, si construimos 200.000 viviendas, vamos a tener 200.000 viviendas dentro de 2 años, que será justo el aumento que hemos tenido en la demanda. Por lo tanto, seguiremos con este déficit de 1 millón de viviendas. No es una solución construir, sobre todo no es una solución construir porque si miramos los datos, en España tenemos casi 4 millones de viviendas vacías. Entonces, ¿por qué vamos a construir si tenemos casi 4 millones de viviendas vacías? ¿Por qué están vacías estas viviendas? Bueno, pues muchas están vacías por el miedo a alquilar y la imposibilidad de vender, y otras muchas por la falta de liquidez. Muchas de estas viviendas no se encuentran en situación habitacional y necesitan de inversión para poder ponerlas en alquiler o poder venderlas, y la falta de ese capital, pues bueno, no permite a sus propietarios poder sacarlas al mercado. Incluso en algunas zonas, claro, que en España tengamos una necesidad de 1 millón de viviendas no significa que esta necesidad esté repartida por igual en todas las comunidades. Madrid, Barcelona, Bilbao son ciudades donde hay mucha necesidad de vivienda, pero luego tenemos otras zonas como Asturias, Castilla y León, donde no existe un déficit tan alto, ¿no? Por lo tanto, en algunas zonas hay falta de demanda. De estos 4 millones que hemos dicho de viviendas vacías, pensemos que el 50% se encuentran en municipios de menos de 10.000 habitantes. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos algunas de las pistas de cuáles serían las soluciones que generarían un impacto positivo en el sector del alquiler. Y ninguna de estas pasa por construir. No tenemos que irnos tampoco muy lejos. Miremos lo que ha pasado ahora mismo en Argentina, ¿no? En Argentina se ha liberalizado un poco el sector y han conseguido en muy poco tiempo un aumento del 195% de la oferta. Y esto al final ha conllevado a una rebaja del precio del 26%. Y esto no es magia. Esto al final es la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos claves si lo que queremos realmente es conseguir un mercado de alquiler estable que beneficiaría, ojo, a propietarios y a inquilinos, ¿vale? Pensemos que siempre que hablemos del mercado de alquiler, aquí no hay esto no es positivo para propietarios, negativo para inquilinos. El mercado del alquiler, si funciona bien, será positivo tanto para propietarios como para inquilinos, que conseguirán más fácilmente poder acceder a una vivienda a un precio pues asequible. Favorable, como decías, para superar la crisis de la vivienda en la que nos encontramos. Dabas algunas de las claves, de las medidas que se pueden poner en marcha para resolver esta problemática, y te quiero preguntar, Pedro, si podemos decir que los propietarios están perdiendo el interés por alquilar sus viviendas ahora mismo, y si tuviéramos que decidir una medida a cambiar para tratar de revertir esa pérdida de interés, ¿cuál sería a tu juicio? Bueno, pues tenemos dos cosas, ¿no? Si los propietarios están perdiendo el interés, efectivamente lo que han perdido un poco es la confianza, ¿no? Podemos decir, han perdido un poco la confianza, puesto que muchos propietarios, y así nos lo transmiten, nuestros propietarios tienen el alquiler garantizado, saben que van a cobrar sí o sí cada mes, por más que el inquilino no pueda hacer frente a la renta, se va a ocupar de que su renta llegue mensualmente.
pero les asusta un poco todos estos cambios legislativos. Ahora yo sé dónde estoy, pero ¿dónde voy a estar dentro de un mes? ¿A dónde me va a llevar la legislación dentro de 2 meses? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces sería bueno tener una estabilidad legal y que los propietarios sepan que su vivienda de alguna manera pues no va a tener tantas diferencias a nivel legal. Si queremos potenciar el sector del alquiler, también sería muy importante echar un ojo a los locales. En España cada vez es más difícil circular, es más difícil aparcar, y muchas veces pues lo que hacemos es tomar como referencia, como mejor opción, pues las compras online o las grandes superficies. Esto hace que haya muchos locales vacíos, que también se podría facilitar los cambios de uso, y de alguna manera conseguiríamos tener más vivienda disponible para poder asumir la demanda. También me gustaría comentar que igual que cuando en España se compra una vivienda y se pone a la venta, hay bonificaciones fiscales, también podríamos ofrecer bonificaciones fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales. En algunas comunidades este impuesto por comprar una vivienda es del 10%. Bonificaciones fiscales para todo aquel propietario que compre una vivienda y la alquile a largo plazo. Potenciaríamos el alquiler de larga duración y además conseguiríamos que los pequeños inversores vuelvan a confiar un poco en el sector. Entonces son puntos muy importantes. Seguridad jurídica, nunca nos cansamos de decirlo. Siempre hablamos de seguridad jurídica porque es importante. Cuando se habla del sector del alquiler, se habla mucho de las cláusulas del contrato de alquiler. Pero claro, los propietarios nos dicen: ¿de qué sirve una ley de arrendamientos urbanos? ¿De qué sirve hacer tanto foco en las cláusulas de un contrato si cuando me impaga mi inquilino no tengo opciones para poder resolver el contrato de una manera fácil y ágil? Y lo que me encuentro son trabas. Bueno, pues esto es un punto muy importante para que los propietarios realmente se sientan valorados. Al final, si no tenemos propietarios, ¿qué viviendas vamos a alquilar? Esto va a ser complicado. Por lo tanto, hay que trabajar en devolver la confianza en el sector y en la ley a todos estos propietarios y pequeños ahorradores, que ahora mismo muchos de ellos están en stand-by y no quieren invertir más en este sector, dado que no ven una progresión. Creo que has dado en la clave. Efectivamente, hay que acabar con esa incertidumbre e impulsar a esos pequeños propietarios. Te doy las gracias por todas estas claves que nos has dado, por todas estas medidas que has puesto sobre la mesa, porque lo importante siempre es enfocar el problema de la vivienda construyendo, ¿verdad? Construyendo literalmente y en sentido figurado, además. Sí, a ver, es importante. Hoy por hoy llevamos muchos años. El sector del alquiler lleva 5 años que está escuchando muy buenas intenciones, pero muy malas decisiones. Entonces, lo que hay que hacer es pensar muy bien en las repercusiones de cada medida que se tome. Y tener en cuenta en que simplemente con ofrecer garantías a nuestros propietarios, a los pequeños ahorradores, es suficiente. Muchas veces, cuando se habla de un propietario, se especula demasiado con los grandes fondos. Es que solamente el 5% del parque inmobiliario pertenece a grandes fondos, el 95% pertenece a pequeños ahorradores, pequeñas familias que tienen sus ahorros en ladrillo. Y yo creo que al final, si no cuidamos a esta parte o a este pequeño ahorrador tan importante, el mercado del alquiler va a ser un problema. Y además tenemos que pensar una cosa, porque siempre hablamos de propietarios y de inquilinos, ¿verdad? Parece que aquí siempre es todo como dos partes, ¿no? Es como un partido de fútbol, ¿no? Es como que o gana uno o gana el otro. No, el sector inmobiliario, el sector del alquiler, no es un partido de fútbol donde gana un equipo, gana el otro. Aquí tiene que haber empates, aquí tiene que haber beneficio para los dos, y aquí lo que tenemos que conseguir es crear un sector solvente para que los propietarios y los inquilinos salgan beneficiosos. Lo que debemos de procurar es que las personas y las familias en riesgo de exclusión social, que no pueden acceder a la vivienda, al conseguir una mayor garantía a los propietarios, esto también les va a influenciar a ellos, porque los precios del alquiler van a bajar, van a tener mayor posibilidad, menor endeudamiento y mayor
posibilidad de poder disponer de una vivienda pues acorde con sus necesidades. Bretón, CEO de SEAG, Sociedad Española de Alquiler Garantizado, muchísimas gracias por aportarnos luz en este contexto y en esta situación sobre un sector que necesita soluciones. Gracias por aportarlas. Un abrazo. Muchas gracias, igual. Hasta luego.